El campo siempre había sido un lugar de tranquilidad y aislamiento. Kilómetros de tierra abierta se extendían en todas direcciones, interrumpidos únicamente por el distante resplandor de un pueblo al horizonte. En el centro de todo, una pequeña y envejecida granja permanecía inmóvil, rodeada de campos que se mecían con la brisa del atardecer. Samuel había pasado la mayor parte de su vida en esos campos, ayudando a su abuelo Ezequiel a mantener la granja familiar, un lugar que parecía atrapado en el tiempo, intacto ante el avance del mundo moderno. Samuel tenía 19 años y acababa de comenzar su primer semestre en la universidad. A pesar de disfrutar los desafíos de la vida académica, el peso de la granja siempre acechaba en el fondo de su mente. Su abuelo lo había criado desde que perdió a sus padres en un accidente de tráfico, y aunque Samuel se sentía en deuda con él, la granja se le antojaba más como una carga que un hogar. Ezequiel había sido dueño de la tierra por más de 3 décadas y hablaba de ella con orgullo, pero para Samuel, nunca tuvo el mismo atractivo. Sus sueños iban más allá de los campos de maíz y el ganado, sueños que no incluían tierra bajo sus uñas o el olor de heno impregnando su ropa. Un fresco fin de semana de octubre, Samuel recibió una llamada de Ezequiel, pidiéndole si podía cuidar la granja mientras él asistía a una convención agrícola en otra ciudad. Era una petición inusual, su abuelo raramente abandonaba la granja. Sin embargo, el trabajo tenía que hacerse, y Samuel no podía negarse. Además, Ezequiel le había ofrecido una considerable suma de dinero, suficiente para cubrir una parte importante del coche que Samuel estaba ahorrando para comprar. Con resignación, aceptó, sabiendo que sería un largo y solitario fin de semana. Su padre lo dejó en la granja aquel viernes por la tarde. Mientras el viejo coche se alejaba por el camino de grava, Samuel se quedó de pie al borde de los campos, mirando la vasta extensión de tierra frente a él. En su bolsillo tenía una lista de tareas que Ezequiel le había dejado: alimentar a los animales, revisar las cercas, fertilizar los cultivos. Tareas simples, pero que le tomarían tiempo. El sol ya estaba bajo en el cielo, proyectando un resplandor anaranjado sobre el horizonte mientras Samuel desempacaba sus cosas y se preparaba para el fin de semana. La primera noche fue tranquila. El viento silbaba a través de la vieja casa mientras Samuel realizaba una tras otra las tareas asignadas. Los sonidos repetitivos lo ayudaban a pasar el tiempo. Para cuando terminó, el cielo ya estaba oscuro, y el aire frío de la noche empezaba a colarse por las rendijas de la casa. Encontró un viejo lote de DVDs que su abuelo había guardado y decidió ver una película mientras se relajaba en el destartalado sofá con una cerveza en la mano. Al poco tiempo, el sonido familiar de Parque Jurásico llenó el ambiente, y por un momento, Samuel se sintió tranquilo. Pero esa sensación de paz no duró mucho. El primer disturbio llegó alrededor de la medianoche. Justo cuando Samuel comenzaba a dejarse llevar por la película, escuchó el inconfundible sonido del ganado en el exterior. Sus mugidos bajos se volvían frenéticos, casi histéricos. Puso en pausa la televisión y prestó atención. El ruido se intensificó, cada vez más desesperado. Algo no andaba bien. Maldiciendo entre dientes, Samuel agarró su chaqueta y salió. El granero se alzaba en la distancia, su silueta apenas visible contra el cielo oscuro. Mientras se acercaba, el viento frío cortaba su piel, y el olor a lluvia se sentía en el aire. Dentro del establo, las vacas andaban de un lado a otro, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. La escena inquietó a Samuel, nunca había visto a los animales tan alterados. Al principio pensó que podía ser una tormenta acercándose, pero el cielo estaba despejado, y el viento no era lo suficientemente fuerte como para asustarlas de esa manera. Caminó por los pasillos del establo, pasando su mano sobre el lomo de los animales, tratando de calmarlos, pero ellos seguían inquietos. Fue entonces cuando lo oyó, un golpe bajo y rítmico, como algo golpeando el techo del granero. Al principio, el sonido era casi imperceptible, apenas audible sobre el alboroto del ganado, pero pronto se volvió más fuerte, más insistente. Samuel se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró hacia arriba, hacia las vigas del granero. Algo o alguien estaba en el techo. Vaciló, su mente tratando de racionalizar lo que escuchaba. Podría haber sido una rama arrastrada por el viento, aunque no había árboles cercanos lo suficientemente altos para alcanzar el techo.
Tal vez algunos mapaches habían trepado ahí. Pero, en el fondo, Samuel sabía que no era algo tan simple. Los golpes eran demasiado deliberados, demasiado precisos. La idea de que alguien estuviera ahí arriba le provocó un escalofrío en la espalda. Tragando su miedo, Samuel agarró una escalera del rincón del granero. Sus manos temblaban mientras la apoyaba contra el costado del edificio, los peldaños de metal fríos bajo sus dedos. A medida que subía, cada paso se volvía más pesado que el anterior. Las vacas seguían mugiendo desesperadamente debajo de él, sus gritos casi ahogando el retumbar de su propio corazón. Cuando llegó a la cima, se detuvo, aferrándose al borde del techo con las manos blancas de la tensión. El aire nocturno estaba espeso y quieto, el único sonido era el viento que silbaba a través de las vigas del granero. Se armó de valor y se subió, sus botas raspando contra las viejas tejas. Nada. El techo estaba vacío. Exhaló temblorosamente, su aliento visible en el aire frío de la noche. Se sintió ridículo por haberse asustado tanto, por dejar que su imaginación volara tan lejos. Pero cuando se volvió para bajar, algo llamó su atención, un pequeño tramo de tejas había sido perturbado, como si algo pesado hubiera estado sentado allí. Su pulso se aceleró de nuevo, pero sacudió la cabeza, negándose a ceder al miedo creciente. Pasó unos minutos más buscando alguna otra señal de intrusos, pero no encontró nada fuera de lo común. Con una última mirada alrededor, descendió de la escalera y volvió a la casa. Para cuando regresó, el ganado se había calmado, sus ruidos se habían reducido a los habituales murmullos y el suave movimiento de sus colas. Dentro de la casa, Samuel revisó los seguros de las puertas y ventanas, y comprobó el sistema de seguridad 2 veces antes de volver al sofá. A pesar de que no podía sacudirse la sensación de inquietud, el cansancio lo venció finalmente, y se quedó dormido. La segunda noche fue peor. Comenzó de la misma manera, Samuel terminó las tareas, vio otra película y estaba a punto de irse a dormir cuando los mugidos del ganado rompieron el silencio de nuevo. Esta vez, los sonidos eran más frenéticos, más desesperados. Se levantó de un salto, el corazón acelerado, agarró una linterna y salió corriendo. El granero se alzaba una vez más, su oscura silueta apenas visible contra el cielo nublado. El viento había aumentado y una fina llovizna empezaba a caer, enfriando aún más el aire. El aliento de Samuel salía en cortos y rápidos bocanadas mientras corría hacia el granero, con la linterna parpadeando a cada paso. Cuando llegó a las puertas del granero, la vista que lo recibió le heló la sangre. Las vacas no solo estaban inquietas, estaban aterradas. Sus ojos abiertos de par en par, sus cuerpos presionados contra los lados de los establos, como si intentaran escapar de algo invisible. Samuel escaneó el granero con la linterna, pero no había señales de nada que pudiera causar tanto pánico. Entonces escuchó los golpes de nuevo, más fuertes esta vez, más insistentes. El sonido de algo pesado golpeando el techo una y otra vez resonaba en el aire. Samuel levantó la linterna hacia arriba, su pulso retumbando en sus oídos. Pero esta vez no necesitó trepar para saber que algo estaba allí. Una sombra se movió rápidamente por el techo, apenas visible en la oscuridad. Era rápida, demasiado rápida para que Samuel lograra verla claramente, pero no había duda de que era humana. El aliento se le atascó en la garganta mientras la figura desaparecía por el borde del granero. Su primer instinto fue correr, encerrarse en la casa y fingir que nunca había pasado. Pero no podía dejar a los animales así, y no podía quitarse la sensación de que quien o lo que había estado allí arriba no había terminado. Corrió de vuelta a la casa, cerró la puerta con llave y agarró su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número de su abuelo. Tras unos pocos tonos, la voz áspera de Ezequiel respondió al otro lado. «¿Samuel? ¿Qué ocurre?» «Abuelo, hay alguien aquí». Alguien estaba en el techo, y las vacas están aterradas. No sé qué hacer. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y por un momento, Samuel pensó que la llamada se había cortado. Entonces, la voz de Ezequiel regresó, más baja esta vez, pero firme. «Quédate dentro. No salgas. Llamaré al comisario». Samuel asintió,
aunque sabía que su abuelo no podía verlo. «Está bien. Apúrate». Después de colgar, Samuel se sentó en la sala, con todas las luces de la casa encendidas. Miraba por la ventana, sus ojos recorriendo la oscuridad en busca de algún movimiento. El tiempo parecía estirarse, cada minuto pasando lentamente. Y entonces, justo cuando el silencio comenzaba a asentarse, un ruido rompió la quietud, un suave golpeteo, casi imperceptible al principio. Venía del techo, el mismo patrón rítmico de antes. Pero esta vez, ya no estaba solo. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? La granja siempre había sido un lugar tranquilo, especialmente en los últimos días de octubre. Los cultivos casi se habían terminado de cosechar, y los maizales se mecían lentamente bajo la brisa fría del atardecer. Jorge estaba de pie en el porche, con una taza de café caliente entre las manos, mirando la vasta extensión de tierra que se desplegaba frente a él. La casa, que compartía con su hermano Andrés y su esposa Laura, estaba completamente aislada, situada en 50 acres de terreno ondulado, con nada más que el zumbido distante de los molinos de viento rompiendo el silencio. Habían pasado años desde que la prometida de Jorge, Natalia, había fallecido, y aunque el tiempo había suavizado el dolor inicial de su pérdida, la herida seguía allí. A menudo pasaba las largas temporadas bajas solo, mientras Andrés y Laura viajaban. Habían intentado convencerlo de que los acompañara, de que dejara la granja y se alejara de los recuerdos que lo atormentaban. Pero Jorge no podía irse. La granja era lo único que le quedaba, un santuario de soledad donde podía esconderse del mundo y del dolor que aún se aferraba a él. Este año, la temporada baja había llegado temprano, y Andrés y Laura habían partido hacia la costa, dejando a Jorge solo para terminar la última parte de la cosecha. Era un tiempo tranquilo en la granja, el tipo de tranquilidad que permitía que su mente vagara y que la soledad se colara lentamente, especialmente durante la noche. Las noches siempre habían sido las peores. Esa tarde había comenzado como cualquier otra. El cielo se había teñido de un profundo tono púrpura cuando el sol se escondía detrás de las colinas lejanas, proyectando largas sombras sobre los campos. Jorge estaba sentado en su sillón, cerca de la ventana de la sala, leyendo una de las viejas novelas de misterio que llenaban los estantes polvorientos. Afuera, la brisa atravesaba las ventanas abiertas, trayendo consigo el olor de la tierra seca y los cultivos moribundos. Entonces, de repente, vino el grito. Era agudo, penetrante, e inconfundiblemente humano, la voz de una mujer, desgarrando el silencio de la noche. Jorge se levantó de un salto, el libro resbalando de sus manos mientras su corazón se aceleraba. Durante un momento, permaneció inmóvil, sin saber si realmente había escuchado lo que creía haber escuchado. Era un sonido tan extraño, como si la misma tierra se hubiera visto obligada a hacer ruido. Un segundo grito resonó, más fuerte y desesperado, enviando una ola de pavor frío a través de él. Sabía que venía del maizal, el vasto y vacío mar de maíz que se extendía justo más allá del porche. Sus instintos entraron en acción. Corrió hacia la caja fuerte donde guardaba su rifle, con las manos temblando mientras luchaba con la cerradura. Dentro, el arma brillaba bajo la tenue luz de la habitación, un recordatorio pesado del aislamiento de la granja. No había quien llamar para pedir ayuda, no había vecinos cerca, y la estación de policía más cercana estaba a kilómetros de distancia. El grito se escuchó de nuevo, alto y frenético, haciendo que el estómago de Jorge se retorciera. Agarró el rifle, se puso la chaqueta y salió de la casa, sus botas resonando sobre la madera del porche mientras avanzaba hacia el aire frío de la noche. El campo se extendía frente a él como un vacío oscuro e interminable, con el maíz balanceándose bajo la luz de la luna. Se detuvo al borde del maizal, escudriñando las gruesas hileras de tallos. El viento había aumentado, haciendo crujir el maíz, y por un momento, la noche volvió a quedarse en silencio. Entonces, justo cuando iba a dar un paso hacia adelante, escuchó una voz. «Ayúdame, por favor». Era débil, apenas un susurro llevado por el viento, pero estaba ahí. El pulso de Jorge se aceleró mientras levantaba el rifle,
con los ojos escudriñando las hileras oscuras. Su corazón latía con fuerza contra su pecho mientras gritaba: ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, solo el inquietante susurro del maíz. Permaneció quieto por un largo momento, escuchando, su agarre en el rifle cada vez más firme. La voz había sonado cerca, demasiado cerca, pero no había movimiento ni señal de alguien en el campo. Jorge respiró hondo y dio un paso dentro del maizal. Los tallos secos rozaban sus brazos mientras se adentraba más en el campo, con el rifle apretado entre sus manos. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el peso del silencio presionando sobre él. Apenas podía ver unos metros adelante, la luz de la luna hacía poco para atravesar la densa maraña de maíz. Ayuda, la voz volvió a llamarlo, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de la siguiente hilera. Jorge aceleró el paso, la adrenalina corriendo por sus venas. No tenía idea de quién estaba ahí o por qué necesitaban ayuda, pero la desesperación en la voz no le dejaba otra opción. Su respiración se volvió más corta y rápida mientras avanzaba por el campo, el maíz cerrándose a su alrededor como una entidad viva. De repente, el grito resonó de nuevo, pero esta vez fue seguido por un suave crujido. No era el viento. Algo o alguien se movía en el campo, justo delante de él. Jorge se detuvo, su corazón martillando en sus oídos mientras escuchaba. El ruido era tenue pero claro, como pasos moviéndose rápidamente entre las hileras de maíz. «Muéstrate», gritó Jorge, con la voz temblando. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron, dejando solo el suave crujido del maíz y el aullido del viento. Jorge apretó el rifle con más fuerza mientras avanzaba lentamente, cada nervio de su cuerpo en tensión. Estaba profundo en el campo ahora, lejos de la seguridad de la casa, y la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor con cada paso. La voz volvió, más cerca esta vez, apenas un susurro. «Ayúdame, por favor». Jorge giró el rifle hacia el sonido, el haz de luz de su linterna cortando la oscuridad. La luz iluminaba hilera tras hilera de maíz, pero no había nadie allí. Solo los tallos vacíos que se balanceaban bajo la brisa. Su pulso se aceleró, y un escalofrío recorrió su espalda. Estaba a punto de darse la vuelta, de regresar a la casa, cuando escuchó un ruido detrás de él, un sonido bajo y gutural, como si alguien o algo estuviera respirando. Jorge se giró bruscamente, con el haz de la linterna temblando mientras escaneaba el campo. Durante un breve segundo, la luz captó algo. Una figura, justo al borde del maíz, inmóvil. Parecía un hombre o algo similar, alto y delgado, con ojos que brillaban bajo la luz. El aliento de Jorge se quedó atrapado en su garganta mientras daba un paso atrás. La figura seguía inmóvil, observándolo. «¿Quién eres?», preguntó Jorge, su voz temblando. La figura no respondió. Solo permaneció allí, observándolo desde las sombras del maizal. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, moviéndose tan rápido que Jorge apenas tuvo tiempo de reaccionar. El crujido del maíz se hizo más fuerte a medida que la figura se adentraba en el campo, el sonido desvaneciéndose en la noche. Jorge se quedó inmóvil, su mente corriendo. Tenía que salir de allí, tenía que regresar a la casa. Pero cuando se dio la vuelta para irse, la voz volvió a llamar, esta vez desde la dirección opuesta. «¿Ayúdame?». Estaba en todas partes, rodeándolo, resonando a través de las hileras de maíz. El pánico llenó las venas de Jorge mientras corría, sus botas golpeando el suelo mientras empujaba los tallos a un lado. El campo de maíz parecía interminable, las hileras se extendían y giraban de formas que no tenían sentido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Jorge rompió la última hilera, tropezando con el camino de tierra que conducía de regreso a la casa. No dejó de correr hasta que llegó al porche, su corazón latiendo con fuerza mientras cerraba la puerta de un golpe tras de sí. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de su respiración entrecortada. Jorge se apoyó contra la puerta, su mente girando. ¿Qué acababa de ver? ¿Quién o qué estaba en el maizal? Agarró su teléfono y marcó el número de Andrés, con las manos temblando.
Tras unos pocos tonos, su hermano contestó, con la voz somnolienta. «Jorge, ¿qué pasa?» «Yo? No sé. Hay alguien ahí fuera, en el campo». Escuché gritos, una mujer, y vi a alguien. Un hombre. Estaba parado ahí, mirándome. Andrés permaneció en silencio por un momento antes de hablar de nuevo, su voz ahora más alerta. «Cierra con llave las puertas. Llamaré a la policía». Jorge asintió, aunque sabía que Andrés no podía verlo. «Está bien. Date prisa». Después de colgar, Jorge cerró con llave cada puerta y ventana de la casa, su mente aún corriendo a 1000 por hora. Caminaba de un lado a otro en la sala, mirando por la ventana cada pocos minutos, esperando ver a la figura del campo de maíz parada en el patio, observándolo. Pero la noche permaneció en calma, el único movimiento era el suave balanceo del maíz bajo el viento. Casi era de mañana cuando la policía llegó. Buscaron por todo el campo, revisando cada hilera de maíz en busca de cualquier señal del hombre que Jorge había visto o de la mujer cuyos gritos lo habían perseguido toda la noche. Pero no encontraron nada, ni huellas, ni evidencia de que alguien hubiera estado allí. El jefe de policía le aseguró que probablemente había sido una broma, algunos adolescentes locales tratando de asustarlo. Pero Jorge sabía que no era así. El miedo que lo había invadido en el campo era demasiado real, demasiado visceral para ser una simple travesura. Días después, mientras Jorge terminaba la última parte de la cosecha, encontró algo que lo dejó helado. Allí, en medio del campo, había un zapato de mujer, medio enterrado en la tierra. La policía volvió a investigar, pero nadie presentó una denuncia de una persona desaparecida. El zapato fue recogido como evidencia, pero no surgieron pistas. Jorge nunca supo quién había estado en el campo esa noche, ni qué había causado los gritos que lo sacaron de la seguridad de su hogar. Pero el maizal, que una vez fue un lugar de soledad, se había convertido en un lugar de pesadillas, un lugar donde los gritos del pasado aún resonaban entre los tallos. Y Jorge sabía que, lo que fuera que había estado allí esa noche, no había terminado. No aún. Manuel siempre había soñado con tener un pedazo de tierra que pudiera llamar suyo. Crecer en la ciudad lo había hecho anhelar los espacios abiertos, la tranquilidad y la sensación de libertad que venían con poseer una finca. Así que cuando heredó la propiedad de su tío en las regiones montañosas del norte de Asturias, en España, sintió que era un sueño hecho realidad. La finca no era nada impresionante, un establo modesto, unas cuantas hectáreas y una pequeña casa rural desgastada por el tiempo, pero para Manuel, era perfecta. La propiedad estaba en el límite de un espeso bosque, a kilómetros del pueblo más cercano, ofreciendo el aislamiento que tanto deseaba. Los primeros meses después de hacerse cargo del lugar fueron pacíficos. Manuel no vivía allí de manera permanente, no estaba listo para abandonar su vida en Oviedo. En cambio, usaba la finca como un refugio, un lugar para escapar del constante bullicio de la vida urbana. Viajaba los fines de semana, se ocupaba de los animales y cuidaba un pequeño huerto. Su tío había dejado unas pocas ovejas y gallinas, y aunque Manuel tenía poca experiencia en la vida rural, encontraba la rutina extrañamente terapéutica. El aire era puro, las noches silenciosas, y el mundo parecía lejano. Fue a principios de octubre cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los días eran más cortos, y las sombras parecían alargarse más cada tarde. Manuel había notado pequeños detalles que lo incomodaban, herramientas que aparecían en lugares extraños, la puerta del establo entreabierta cuando estaba seguro de haberla cerrado, y la sutil sensación de estar siendo observado. Pero lo atribuyó a su imaginación. Vivir solo en un lugar tan aislado podía jugar malas pasadas. Una tarde de viernes, Manuel iba de camino a la finca. La radio de su vieja furgoneta apenas superaba la estática mientras avanzaba por la carretera rural. El sol estaba bajo, tiñendo los campos de un anaranjado tenue. El trayecto se había vuelto familiar, casi reconfortante, a medida que la carretera serpenteaba entre bosques y pasaba junto a antiguas casonas abandonadas. Rara vez encontraba tráfico tan lejos, y el silencio de la ruta era tanto inquietante como tranquilizador.
Al llegar, notó inmediatamente que algo no estaba bien. La puerta del establo estaba entreabierta. No completamente, pero lo suficiente como para que se balanceara suavemente con la brisa. Frunció el ceño, una sensación de inquietud formándose en su estómago. Siempre se aseguraba de cerrar todo antes de irse, y su amigo Santiago, que a veces le echaba una mano, era muy meticuloso con la seguridad. Manuel bajó de la furgoneta y observó la propiedad. Los campos estaban vacíos, y la casa permanecía en su quietud habitual. Nada parecía fuera de lugar, excepto esa puerta. Sacó su teléfono y llamó a Santiago. «Oye, ¿dejaste abierta la puerta del establo la última vez que viniste?», preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. «No, tío. No he estado por allí desde el fin de semana pasado», respondió Santiago, notando el tono de preocupación. «¿Por qué?». «La puerta está abierta. Pensé que quizá olvidaste cerrarla». «Yo siempre cierro con llave, lo sabes», dijo Santiago, su voz mostrando un toque de preocupación. «Quizás un animal la empujó». Manuel miró de nuevo la puerta. Las bisagras oxidadas crujían suavemente. «Tal vez», murmuró, aunque no lo creía. El pestillo era viejo, pero firme, no se abriría tan fácilmente. «Oye, ¿por qué no revisas las cámaras? Las pusiste por algo, ¿no?». Manuel asintió para sí mismo. «Tienes razón. Revisaré el vídeo antes de entrar». Después de colgar, Manuel se dirigió a la pequeña cabaña detrás de la casa, que usaba como almacén para herramientas y equipo. También había instalado un sistema de cámaras básico para vigilar el establo, la casa y el perímetro de la finca. Encendió su portátil y abrió el feed de seguridad. La primera cámara mostraba el exterior del establo. Nada inusual. Pero cuando la imagen de la cámara interior cobró vida, el corazón de Manuel se detuvo. Allí, en las sombras junto a la puerta, había una figura. La imagen en blanco y negro era borrosa, pero no cabía duda, era una persona. Alta, con la silueta parcialmente oculta por las columnas de madera del establo, y en una mano sostenía algo largo, quizás una barra de hierro o una tubería. Manuel sintió como su pulso se aceleraba mientras observaba cómo la figura se movía lentamente dentro del establo. La persona se detuvo junto a la puerta, mirando hacia afuera, como si esperara a alguien. Retrocedió en las grabaciones, buscando el momento en que esa persona había entrado. Allí estaba. La figura había entrado en el establo minutos antes de que él llegara, deslizándose hacia adentro como si hubiera estado observando, esperando el momento adecuado. El golpe de realidad lo sacudió, quienquiera que fuera, sabía que Manuel iba a llegar. Con los dedos temblorosos, marcó de nuevo el número de Santiago. «Hay alguien en el establo», susurró Manuel, el miedo haciendo que su voz temblara. «No sé quién es, pero sigue ahí». «Sal de allí ahora mismo», respondió Santiago inmediatamente. «Llama a la Guardia Civil y vete. No entres solo». Manuel miró por la ventana de la cabaña, su furgoneta estacionada a solo unos metros. Podía irse, conducir hasta el pueblo y esperar a las autoridades. Pero el pensamiento de abandonar su propiedad, su hogar, le revolvía el estómago. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan invadido. «Llamaré a la Guardia Civil», dijo Manuel, con más firmeza en la voz. «Pero no voy a dejar que ese desconocido haga lo que quiera en mi finca». «No seas tonto, Manuel. Espera a que lleguen los agentes». Pero Manuel ya había tomado una decisión. Después de colgar, llamó a la Guardia Civil. La operadora le aseguró que enviarían una patrulla, pero le advirtió que tomaría tiempo. La finca estaba muy lejos de las principales carreteras, y el cuartel más cercano estaba a casi 1 hora de distancia. Guardó el móvil en el bolsillo y sacó la escopeta que guardaba en la cabaña para emergencias. No era un amante de las armas, pero allí, en la soledad del campo, se sentía como una herramienta necesaria. Cargó el arma rápidamente, con las manos temblorosas, y salió, dirigiéndose hacia el establo con el corazón latiendo con fuerza. La tarde se había oscurecido,
el cielo teñido de un profundo índigo con las primeras estrellas comenzando a brillar. Manuel se acercó al establo con cautela, pegado a la pared de madera, intentando no hacer ruido. Con una mano en la escopeta y la otra empujando la puerta, la abrió lentamente, evitando el chirrido de las bisagras oxidadas. El interior del establo estaba apenas iluminado por los últimos rayos del sol que se filtraban por las grietas de las paredes de madera. Las ovejas pastaban tranquilamente, sin percibir el peligro. Pero los ojos de Manuel estaban fijos en el rincón oscuro, donde la figura que había visto en las cámaras se escondía. «¿Quién está ahí?», llamó, con una voz más firme de lo que se sentía. Por un momento, no hubo respuesta. Luego, de las sombras, surgió una figura, un hombre de rostro demacrado, con los ojos hundidos y vidriosos. Vestía ropas sucias y tenía el cabello enmarañado. En una mano sostenía una barra de metal oxidada, que brillaba débilmente en la penumbra. Manuel apretó el arma. «No quiero problemas. Solo vete ahora, y olvidaremos todo esto». El hombre no se movió. Sus ojos parecían atravesar a Manuel, su expresión inmutable. Por un largo momento, ninguno habló. Luego, el hombre sonrió, una sonrisa lenta y escalofriante. «Deberías haberte quedado en la ciudad», murmuró, con una voz ronca y casi susurrante. Antes de que Manuel pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia adelante, blandiendo la barra de hierro. Instintivamente, Manuel apretó el gatillo. El estallido resonó en el establo, y el hombre cayó al suelo, su arma rodando por el suelo de tierra. Manuel quedó inmóvil, con la escopeta aún levantada, respirando con dificultad. El hombre yacía sin moverse a sus pies, la sangre formando un charco a su alrededor. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el suave susurro del viento fuera del establo. No fue hasta que vio las luces de la patrulla de la Guardia Civil acercándose por el camino que Manuel bajó la escopeta, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Más tarde, la investigación revelaría que el hombre era un vagabundo que había estado merodeando por la zona durante semanas, tal vez más tiempo. Pero para Manuel, la finca ya nunca sería la misma. La sensación de seguridad, de paz, se había hecho añicos. En la soledad del campo, Manuel entendió que nunca se está realmente solo. El otoño había llegado temprano a las remotas tierras agrícolas de Galicia, trayendo consigo el aire fresco y la luz menguante que anunciaba la proximidad del invierno. Álvaro y Tomás, amigos de toda la vida desde la infancia, ahora con 19 años, aún sentían la atracción de las aventuras de su niñez. Álvaro se había mudado con su familia desde la ciudad a una extensa propiedad aislada en el extremo norte de la región, cerca de los Montes Gallegos. Era el tipo de lugar donde las carreteras de asfalto se convertían en caminos de grava mucho antes de llegar a la casa, y donde el servicio de móvil era un lujo con el que solo podía soñar. Tomás había visitado la nueva casa de Álvaro varias veces desde la mudanza, pero este viaje en particular, en los frescos días de principios de otoño, se sentía diferente. Había algo inquietante en la vastedad de las tierras, en la forma en que los campos de maíz se extendían interminablemente bajo el cielo gris, y en el silencio sepulcral que envolvía el lugar. Incluso a plena luz del día, la atmósfera tenía un peso opresivo, como si la propia tierra contuviera la respiración. La familia de Álvaro era tan acogedora como siempre. Su padre, un hombre robusto con profundas líneas de risa en el rostro y manos callosas, saludó a Tomás con una fuerte palmada en la espalda, ofreciéndole una cerveza y señalando los senderos que podían explorar. Pasaron la tarde sentados en el porche, bebiendo y recordando los viejos tiempos, mientras los campos distantes se mecían suavemente con la brisa. Pero cuando el sol comenzó a hundirse bajo el horizonte, la conversación tomó un giro diferente. Álvaro, siempre el aventurero, sugirió que esa noche fueran a explorar una antigua iglesia abandonada a unos pocos kilómetros de distancia. Era una especie de punto de referencia local, o más bien, un relicto olvidado, dejado para descomponerse en el borde de un vasto campo de maíz. «Paso por ahí todo el tiempo», dijo Álvaro, dando un trago a su cerveza. «Nunca la he explorado, pero creo que hoy es una buena noche para hacerlo». Tomás dudó por un momento,
echando un vistazo hacia los campos, donde las sombras se alargaban rápidamente y la luz se desvanecía. No es que estuviera asustado exactamente, pero había algo en la idea de explorar ese lugar por la noche que lo incomodaba. Aún así, no estaba dispuesto a echarse atrás. Habían hecho cosas más locas antes. El padre de Álvaro se iba esa noche, rumbo a la casa de un amigo en un pueblo cercano, dejando a los chicos solos con la vasta propiedad. Antes de irse, lanzó a Álvaro las llaves del cobertizo donde guardaban las bicicletas de montaña. «No hagáis ninguna tontería, ¿eh?», dijo con una sonrisa mientras subía a su camioneta. Cuando el motor rugió y se alejó, Álvaro y Tomás comenzaron a reunir suministros, linternas, botellas de agua, y por supuesto, una botella de tequila que habían cogido a escondidas de la cocina. Estimaban que les tomaría unos 20 minutos llegar en bicicleta a la iglesia, la mayoría del trayecto por senderos de tierra que cortaban los bosques y campos circundantes. Para cuando partieron, la última luz del día ya se había desvanecido, y el cielo había adoptado un tono de azul profundo. Las luces de las bicicletas cortaban estrechos haces en la oscuridad, saltando con cada bache del camino. El aire frío les picaba en la cara, y los únicos sonidos eran el crujir de la grava bajo los neumáticos y el ocasional susurro de las hojas al viento. Después de unos 30 minutos, llegaron a la iglesia abandonada. Era una estructura imponente, incluso en su estado ruinoso. El techo se había colapsado parcialmente, y las ventanas estaban tapiadas o rotas, pero las paredes de piedra aún se mantenían firmes contra el avance de la naturaleza. Detrás de la iglesia se extendía un inmenso campo de maíz, con tallos altos y densos que se mecían apenas con la brisa. «Dejemos las bicis aquí», dijo Álvaro, señalando el borde del campo. «No queremos que nadie las vea desde la carretera». Escondieron las bicicletas entre las primeras filas de maíz, dejando suficiente espacio para asegurarse de que no fueran visibles, pero fáciles de recuperar cuando estuvieran listos para regresar. Tomás escudriñó el campo nerviosamente mientras caminaban hacia la iglesia. Los altos tallos parecían cerrarse detrás de ellos, como si la tierra misma los estuviera tragando. «Este lugar da muy mal rollo», murmuró Tomás, mirando por encima de su hombro. «¿Estás seguro de esto?» «No me digas que tienes miedo», Álvaro sonrió, burlón. «Vamos, debe de haber estado abandonada por décadas. Aquí no hay nadie». A pesar de la confianza de Álvaro, Tomás no podía quitarse de encima la sensación de que algo los observaba. Por ahora, mantuvo su linterna apagada, confiando en la pálida luz de la luna para guiarse por el terreno irregular. La iglesia se alzaba ante ellos, silenciosa e inmóvil, su sombra proyectándose sobre el campo de maíz como una mancha oscura en el paisaje. Al llegar al frente del edificio, Álvaro sacó una pequeña linterna y la encendió. El haz de luz recorrió las ventanas tapiadas, los escalones de piedra en ruinas y las enormes puertas de madera que estaban cerradas con gruesas cadenas. Álvaro soltó una maldición por lo bajo. «Parece que por aquí no entraremos», dijo. «Vamos a mirar atrás», sugirió Tomás, tratando de mantener su voz firme. No quería parecer asustado, pero cada uno de sus instintos le gritaba que dieran la vuelta y se fueran. Rodearon la iglesia, sus linternas iluminando el suelo delante de ellos. Mientras pasaban junto a una de las ventanas rotas, Álvaro se detuvo, levantando su luz para mirar adentro. Tomás se paró a su lado, entrecerrando los ojos para intentar ver a través del cristal sucio. Al principio, el interior estaba demasiado oscuro para distinguir algo. La luz de la luna apenas penetraba la suciedad y los escombros que llenaban el lugar. Luego, cuando Álvaro movió su linterna, ambos lo vieron. Una figura, sentada en uno de los bancos del fondo, encorvada, de espaldas a ellos. «¿Eso es una persona?», susurró Tomás, sintiendo como la garganta se le secaba. Álvaro se inclinó más cerca de la ventana, con el rostro casi pegado al vidrio. «Parece un maniquí o algo así», dijo después de un momento. «Seguro que es una de esas cosas viejas que dejaron aquí». Tomás no estaba tan seguro. La figura estaba inmóvil, pero había algo inquietante en la forma en que estaba sentada allí, desplomada, como si estuviera esperando algo. «Vamos a echar un vistazo más de cerca», dijo Álvaro, apartándose de la ventana y caminando hacia la parte trasera de la iglesia. Tomás dudó,
su mirada todavía fija en la figura dentro. Su instinto le decía que se fueran, que no debían estar allí, pero siguió a Álvaro de todos modos, incapaz de admitir cuán nervioso estaba. Cuando llegaron a la parte trasera del edificio, encontraron una puerta entreabierta, la madera deformada y astillada por los años de abandono. Álvaro sonrió, emocionado. «Vamos», dijo, empujando la puerta con un chirrido. Entraron. El aire dentro de la iglesia estaba viciado, cargado con el olor a humedad y putrefacción. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de piedra agrietada mientras se dirigían hacia los bancos. La figura que habían visto desde afuera estaba justo adelante, su forma parcialmente oculta por las sombras. Álvaro levantó la linterna, el haz cortando la oscuridad, y se detuvo en seco. La figura había desaparecido. «¿Qué demonios?», murmuró Álvaro, iluminando el banco donde había estado la figura. No había nada allí, solo polvo y trozos de madera rota esparcidos por el suelo. El corazón de Tomás latía con fuerza en su pecho. «La vimos. Estaba justo allí». Álvaro movió la linterna de un lado a otro, escaneando los bancos y el altar en el frente de la sala. «Quizás era solo una sombra o algo», dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Permanecieron en silencio por un momento, la presión de la iglesia vacía pesando sobre ellos. Entonces, desde algún lugar en el interior del edificio, escucharon un ruido, un suave arrastrar de pasos sobre la piedra. Álvaro se volvió hacia el sonido, su linterna parpadeando. «¿Escuchaste eso?». Tomás asintió, apretando con fuerza el mango de su linterna. «Sí. Deberíamos irnos». Pero Álvaro no escuchaba. Ya estaba avanzando hacia el origen del ruido, su luz oscilando en la oscuridad. «Vamos a ver qué es». «Seguro que no es nada». Tomás sintió cómo se aceleraba su pulso mientras seguía a Álvaro más adentro de la iglesia. El aire se volvía más frío con cada paso, y el edificio parecía cerrarse a su alrededor. El ruido volvió a sonar, más cerca esta vez, un arrastre deliberado que le erizó la piel a Tomás. Doblaron una esquina, entrando en lo que alguna vez había sido una sala lateral, tal vez usada para almacenamiento. La sala estaba vacía, salvo por unas pocas sillas rotas y escombros esparcidos. Pero cuando entraron, la linterna de Tomás captó algo moviéndose al fondo. Una figura. Un hombre, de pie, apenas visible en la penumbra. Tomás se quedó paralizado, el aliento atrapado en su garganta. «Álvaro». El hombre dio un paso adelante, sus movimientos lentos, deliberados. Había algo extraño en él, su postura, la manera en que sostenía su cuerpo. Parecía casi antinatural. Álvaro levantó su linterna, pero el hombre no reaccionó. Simplemente permaneció allí, mirándolos desde las sombras. «Vámonos», susurró Tomás, su voz apenas audible por encima de los latidos de su corazón. Por un momento, Álvaro no se movió, su mirada fija en la figura. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y corrió hacia la puerta. Tomás lo siguió de cerca, su linterna temblando en su mano mientras corrían por la iglesia, sus pasos resonando en el espacio vacío. Detrás de ellos, podían escuchar el leve sonido de pasos, lentos y constantes, siguiéndolos en la oscuridad. Salieron por la puerta trasera, el aire frío de la noche golpeándolos como una bofetada. Sin detenerse, corrieron hacia el campo de maíz, jadeando por el esfuerzo. Cuando llegaron al borde del campo, Tomás miró por encima de su hombro, esperando ver la figura emergiendo de la iglesia. Pero la entrada estaba vacía. No dejaron de correr hasta llegar a las bicicletas, escondidas entre los tallos. Tomás forcejeó con el manillar, sus manos temblorosas mientras intentaba liberar la bicicleta. Álvaro ya estaba montado en la suya, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. «Vamos, vámonos de aquí». Pedalearon con fuerza, el campo de maíz cerrándose a su alrededor mientras se alejaban de la iglesia. El sonido de las bicicletas cortando los tallos era lo único que Tomás podía escuchar sobre el rugido de su propio corazón. Para cuando llegaron a la carretera principal, ambos estaban sin aliento, con las piernas ardiendo por el esfuerzo.
No pararon hasta regresar a la casa de Álvaro, donde finalmente se desplomaron en el porche, empapados en sudor y temblando por la adrenalina. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. El recuerdo de la figura en la iglesia los envolvía como una sombra, su presencia aún fresca en sus mentes. Más tarde esa noche, mientras se sentaban en el salón, el padre de Álvaro regresó de la casa de su amigo. Notó la tensión en la habitación y levantó una ceja. ¿Estáis bien, chicos?, preguntó. Álvaro miró a Tomás antes de sacudir la cabeza. Sí, estamos bien. Pero Tomás sabía que no estaban bien. Algo los había seguido desde esa iglesia, algo que aún estaba allá afuera, observándolos. Y no importaba cuán lejos fueran, no podía sacudirse la sensación de que aquello no había terminado con ellos todavía. La tranquilidad de las zonas rurales de Castilla siempre había sido un consuelo para Jorge y su esposa, Marta. Su pequeña granja, ubicada entre interminables campos de trigo y cebada, había sido su hogar durante más de una década. No era una vida glamorosa, pero era suya. Cultivaban el grano que vendían en el mercado local, criaban unas cuantas gallinas y obtenían lo justo para mantener la tierra y vivir sin demasiadas preocupaciones. Desde fuera, su vida parecía sencilla, rutinaria. El ritmo de la granja era predecible, y a ambos les gustaba así. Sin embargo, bajo esa fachada de tranquilidad, había una inquietud que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Esa sensación de malestar se colaba en sus mentes durante las largas noches silenciosas, cuando los únicos sonidos eran el viento moviendo los campos o el aullido lejano de un lobo en la sierra. La misma soledad que antes les había brindado libertad, ahora empezaba a sentirse como una trampa, como si estuvieran solos en un mundo que poco a poco los estaba olvidando. Era finales de octubre, y los días se hacían cada vez más cortos. La cosecha estaba casi terminada, y el aire de la tarde traía consigo el frío cortante del invierno que se aproximaba. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luna apenas se asomaba entre ellas. Había llovido más temprano, dejando la tierra húmeda y el aire pesado con el olor a tierra mojada. Marta acababa de volver del gallinero, con las manos frías después de alimentar a las aves. Se quitó la chaqueta impermeable y la colgó sobre el respaldo de una silla, esbozando una sonrisa hacia Jorge, que estaba sentado en la mesa de la cocina. Sus ojos estaban fijos en la pequeña televisión que parpadeaba sobre el mostrador, donde se veía una vieja película de romance de los años 80. ¿Listo para una noche tranquila?, preguntó Marta con una sonrisa cansada. Por supuesto, respondió Jorge, aunque su tono sonaba distraído. Se estiró en la silla, haciendo crujir su espalda con el movimiento. Con este tiempo, no hay mucho más que hacer. Pensaba que podríamos quedarnos tranquilos, ver la película y olvidarnos del mundo por un rato. Marta se dejó caer en el sofá, su cuerpo cansado hundiéndose en los cojines desgastados. Afuera, el viento se intensificaba, haciendo vibrar ligeramente las ventanas. El sonido era familiar, casi reconfortante. Habían pasado incontables noches como esa, acurrucados juntos mientras la granja permanecía quieta y en silencio a su alrededor. Mientras la película avanzaba, el suave golpeteo de la lluvia contra los cristales los fue sumiendo en una relajación cada vez más profunda. No pasó mucho tiempo antes de que Marta se quedara dormida, su cabeza apoyada en el hombro de Jorge. Él sonrió y bajó el volumen de la televisión, cuidando de no despertarla. Por un rato, todo fue paz. La única luz en la habitación provenía del resplandor de la televisión, que proyectaba sombras suaves en las paredes. Pero de repente, Jorge sintió un sobresalto inexplicable. No estaba seguro de que lo había despertado, la película seguía, y Marta dormía plácidamente a su lado. Sin embargo, algo no estaba bien. Había una quietud extraña en el aire, una tensión que no había sentido antes. Jorge se enderezó lentamente, su cuerpo en alerta máxima. Miró a su alrededor, las ventanas, la puerta, las sombras que llenaban los rincones de la casa. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación persistía, mordisqueando su mente. Se levantó y caminó hacia la cocina, sus pies descalzos haciendo un leve sonido sobre las frías baldosas del suelo.
Al llegar al fregadero, miró por la ventana que daba al patio trasero. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cubierto, como una manta oscura que se extendía hasta el horizonte. Entonces lo vio. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Estaba oscuro afuera, y la ventana estaba empañada por la condensación, pero no había duda, había una figura de pie junto a la cerca, en el borde de la propiedad. Un hombre, alto y delgado, su postura rígida y antinatural, estaba allí, inmóvil, a solo unos pasos del campo de trigo. No se movía, simplemente miraba fijamente hacia la casa. El aliento de Jorge se atascó en su garganta. Su primer instinto fue apagar las luces para volverse invisible, pero su cuerpo se quedó congelado en su lugar, con la mano aferrada al borde de la encimera. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir más detalles en la tenue luz. El hombre sostenía algo en su mano, un objeto largo, levantado levemente sobre su cabeza. Un martillo. El estómago de Jorge se revolvió al darse cuenta de lo que estaba viendo. El hombre llevaba una gorra de béisbol, sucia y desgastada, que le resultaba vagamente familiar. Le tomó un momento atar cabos, pero cuando lo hizo, la sangre se le heló. Esa gorra era suya, la que siempre dejaba colgada en el perchero junto a la puerta trasera. El hombre había estado dentro de su casa. La realización le provocó una oleada de náuseas. Retrocedió lentamente de la ventana, su corazón latiendo con fuerza. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí ese hombre, cuánto tiempo los había estado observando, pero la idea de que había estado dentro de su hogar, mientras Marta y él dormían, era demasiado para procesar. Tenía que actuar. No podía dejar que Marta se despertara y viera lo que estaba pasando, se asustaría, y eso era lo último que necesitaban. La mente de Jorge corría mientras intentaba pensar en qué hacer. Sus armas estaban guardadas en un armario en el salón, pero para llegar a ellas tendría que cruzar el living, exponiéndose al hombre que estaba afuera. Entonces recordó el sistema de altavoces que había instalado fuera de la casa hacía unos años. Era un equipo sencillo, apenas un par de altavoces montados en las esquinas de la casa, conectados a un panel de control en la cocina. Lo había instalado para poner música mientras trabajaban en el jardín, pero esa noche, podría ser lo que los salvara. Se acercó en silencio al panel de control y activó los altavoces. Luego, acercándose al micrófono, habló con la voz más firme que pudo. «Sal de mi propiedad. Estamos armados». Su voz resonó a través de los altavoces, rebotando en la casa y los campos que la rodeaban. Por un momento, no hubo respuesta. El hombre junto a la cerca no se movió, ni siquiera pestañeó. Simplemente permaneció allí, mirando fijamente la casa con una expresión inquietante. Jorge tomó su escopeta del armero, cargándola con manos temblorosas. Sabía que tenía que decidir en ese momento. Su mente repasaba todos los posibles resultados, cada escenario en el que todo podía salir mal. Pero no había tiempo para dudar. Respiró hondo, se acercó nuevamente a la ventana y fijó su mirada en la figura. El hombre seguía sin moverse. Su mano aún estaba levantada, con el martillo brillando débilmente bajo la tenue luz que salía de la casa. Jorge abrió la ventana de la cocina de un tirón, apuntó su escopeta hacia la oscuridad y disparó un tiro de advertencia por encima de la cabeza del intruso. El sonido fue ensordecedor, rompiendo el silencio de la noche. El hombre dio un respingo, pero no huyó. En cambio, dio un paso lento y deliberado hacia atrás. «Te dije que te largaras», gritó Jorge, con la voz cargada de rabia y miedo. Esta vez, el hombre pareció considerar sus opciones. Lentamente, bajó el martillo y dio otro paso hacia atrás. Mantuvo su mirada fija en la casa mientras se giraba y caminaba hacia el campo de trigo, desapareciendo en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Jorge permaneció en la ventana, respirando con dificultad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Bajó la escopeta y se apoyó en la encimera, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder aplastándolo. Marta se removió en el sofá, sus ojos parpadeando mientras se despertaba lentamente. «¿Qué pasa?», preguntó, con la voz espesa por el sueño. Jorge se tomó un momento para calmarse antes de responder.
No es nada, mintió. Solo un ruido afuera. Creo que espanté a un zorro. Marta se frotó los ojos, claramente demasiado cansada para hacer más preguntas. Está bien, murmuró, volviendo a recostarse. Ven a la cama pronto, ¿vale? Iré en un rato, respondió Jorge suavemente, aunque sabía que no podría dormir esa noche. Esperó hasta estar seguro de que Marta volvía a estar profundamente dormida antes de cerrar con llave todas las puertas y ventanas de la casa, aún con los nervios a flor de piel. No se molestó en llamar a la Guardia Civil. Allí, en el campo, tardarían demasiado en llegar, y además, no estaba seguro de que les diría. Que alguien había estado observándolos, de pie en su jardín, con un martillo y usando su gorra. No, esto era algo que tenía que manejar por sí mismo. El resto de la noche pasó en un borrón. Jorge se sentó en la cocina, con la escopeta apoyada sobre sus piernas, mirando fijamente por la ventana. Mantuvo las luces apagadas, vigilando cualquier movimiento en el exterior. Pero el hombre no volvió. A la mañana siguiente, Jorge salió a revisar el perímetro de la propiedad, buscando alguna pista. La lluvia de la noche anterior había borrado la mayoría de las huellas, pero cerca de la cerca donde había estado el intruso, encontró una sola pisada, medio hundida en el barro. Era grande, definitivamente de un hombre, pero no había más rastros, ningún indicio de dónde había ido o por qué había estado allí. A medida que pasaban los días, Jorge intentaba olvidar lo sucedido, relegando la memoria de esa noche al fondo de su mente. Pero no podía quitarse de encima la sensación de que no había terminado. Cada vez que salía al campo, sentía los ojos de aquel hombre en la oscuridad, observándolo, esperando el momento adecuado para regresar. Porque Jorge sabía, en el fondo, que aquel hombre no había llegado a su propiedad por accidente. Tenía una razón para estar allí. Y la próxima vez, temía Jorge, no se limitaría a quedarse junto a la cerca.